Bendecida. Y vamos a inclinar nuestro rostro nuevamente para orar. Gracias, nuestro Padre amado, bendito y alabado sea tu nombre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Invocamos tu presencia en esta hora, Señor, y permite que todo lo que ha sucedido en esta semana haya quedado atrás, el trabajo, las preocupaciones, y que únicamente, Señor, nos concentremos en disfrutar de este sábado que tú nos has regalado nuevamente. Bendícenos ahora al abrir tu palabra para meditar en la porción de esta noche. Lo rogamos en Jesús. Amén. Jesús entra en mi vida. Fue el título de esta semana especial. Y sin duda alguna, Jesús ha entrado en la vida de más de uno de nosotros. Y hoy vamos a ver el último tema de la noche, porque todos están invitados para el día de mañana, solo que mañana concluiremos en las diferentes iglesias. Así que la persona que les haya invitado, su familiar, su amigo, su vecino, seguramente ya le habrá invitado para el día de mañana. Vamos a disfrutar de un sábado con muchas bendiciones, y el día de mañana, en el horario del culto, vamos a concluir con esta semana especial. Todos están cordialmente invitados. Esperamos que puedan asistir el día de mañana. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Anoche hablábamos de un personaje. ¿De quién hablamos anoche? Del joven rico, del joven que era una buena persona, que era un guardador de los mandamientos, pero tenía un detalle, y es que este joven amaba ¿qué cosa? Amaba más sus posesiones, sus riquezas, y no fue capaz de aprovechar la oportunidad de ser un seguidor de Cristo Jesús. Esta noche vamos a hablar de este personaje, que ya deben ustedes saber de quién se trata. Así como el joven rico fue en busca de Jesús, el personaje de hoy también estaba interesado en encontrarse con Jesús. San Lucas 19, volvemos al al Evangelio de Lucas. Este personaje llamado Zaqueo, hasta el nombre que tiene, ¿verdad? Zaqueo. ¿Alguien aquí se llama Zaqueo? Nadie. Bueno, por ahí si van a tener algún niño, no le vayan a poner Zaqueo, por favor. No les recomiendo ese nombre. No es cierto, hermanos. Bueno, Zaqueo tiene cierta similitud con el joven rico, solo que al joven rico lo llevó a buscar a Jesús cierta inquietud por algo que le hacía falta. Y en esta ocasión a Zaqueo lo que lo lleva a buscar a Jesús es un remordimiento de conciencia. ¿Alguna vez hemos sentido remordimiento de conciencia? Yo creo que sí, ¿verdad? Todos. Por X situación, todos en algún momento hemos sentido remordimiento de conciencia. ¿Y qué es el remordimiento de conciencia? A ver, quiero escucharles. ¿Qué es cuando dicen, me remordió la conciencia? ¿Qué significa eso? A ver. Una vocecita que te dice que algo hiciste mal. ¿Quién más? A ver, denme su opinión, quiero escucharles. ¿Qué es el remordimiento de conciencia? Sentimiento de culpa. Un sentimiento de culpa. Entonces, si lo traducimos a un sentimiento de culpa, todos en algún momento hemos tenido sentimientos de culpa. Piensen ustedes en alguna situación por las que han tenido sentimientos de culpa o remordimiento de conciencia. Y a veces la conciencia como que trae los colmillitos mucho más afilados y nos remuerde más, ¿verdad? Y fíjense, el personaje de esta noche, nuestro amiguito Zaqueo, tenía mucho remordimiento de conciencia. Un día escuchó hablar de Jesús y escuchó decir que este Jesús perdonaba. Escuchó decir que este Jesús sanaba enfermos. Escuchó decir que este Jesús convivía con pecadores.
Y entonces dijo, esta es mi oportunidad. Si Jesús va a venir, yo tengo que ver a Jesús. Yo tengo que ver a Jesús. Zaqueo albergaba la esperanza de ser aceptado por Jesús. ¿Saben por qué? Les voy a contar brevemente. Zaqueo era un personaje que se dedicaba a una profesión, por así decirlo, no muy grata. Zaqueo era un cobrador de impuestos. Era el SAT de aquel entonces. Zaqueo era el SAT. Así que pues Zaqueo no tenía muy buena reputación. Zaqueo sabía que había hecho mal, porque él no hacía su trabajo de manera honesta. Él se dedicaba ¿a qué? A robar. Es decir, de los impuestos que debía cobrar, él abusaba y cobraba de más. Y él amenazaba a las personas de manera que él conseguía su objetivo. Es decir, se me fue la palabra, estafaba. No, extorsionaba, gracias hermano. Esa era la palabra. Él se empezó a enriquecer a través de esta manera de vivir y de trabajar. Así que, pues él tenía una mala reputación, era detestado por las personas de ese lugar, no tenía ni siquiera amigos, pero él supo por allí que ese Jesús tenía un discípulo. Entre su grupo de discípulos había uno que había sido igual que él. Recordemos, bueno, entre los discípulos se encontraba Mateo, y Mateo era publicano, era cobrador de impuestos también. Jesús sabía cómo era Mateo y aún así lo llamó para que fuera su discípulo. Y entonces Mateo decidió dejar todo lo que hacía y dedicarse a seguir a Jesús. Entonces Zaqueo, cuando supo de Jesús, porque el remordimiento de conciencia era tal, en algún momento él pensó, a lo mejor, y tengo suerte de que Jesús me llama a ser su discípulo, como lo hizo con Mateo. No lo sé, pero él sabía que tenía que aprovechar la oportunidad de ver a Jesús. Él era despreciado por la sociedad, porque ellos en ese lugar, pues literalmente odiaban a los publicanos. Yo no sé si los publicanos todos tenían esa mala fama, pero pues en el caso de Zaqueo, les digo, no tenía amigos, no tenía apoyo de nadie, era detestado. Quiero pensar que Zaqueo hasta trataba de que entre menos relacionarse con la gente, mejor, para evitar ser señalado siempre. Hay algo importante que nos menciona aquí, y es que si nos ponemos a recordar todos los encuentros que Jesús tuvo con diferentes personas, fueron breves, ¿sí? Pensemos en algunas personas con las que Jesús trató, sus encuentros fueron breves. Y miren, cuando Jesús sanó a un leproso, no le dio un tratamiento por días, simplemente le dijo, quiero, sé limpio. Y en un instante el leproso sanó. Cuando él resucitó a Lázaro, ¿le llevó mucho tiempo? Simplemente habló y Lázaro volvió a la vida. Cuando le llevaron a la mujer pecadora, a la que iban a apedrear, Jesús solamente le dijo, yo no te condeno, levántate, vete y no peques más. Los encuentros de Jesús, tan maravillosos que tuvo con diferentes personas, no tardaron. No fueron encuentros de muchos días, ni siquiera de horas, fueron momentos breves que cambiaron la vida completa de personas. Ayer les comentaba acerca de, por allí les mencioné el encuentro que tuvo con la samaritana.
Con la samaritana fue una breve conversación. Entonces, Zaqueo conocía ya varias ocasiones que Jesús había tenido encuentro con personas, así que él sabía que no requería de mucho tiempo. Él sabía que si lograba contactar a Jesús, bastarían breves momentos para que Jesús le ayudara en su necesidad que él tenía. ¿Cuál era el problema de Zaqueo? Tenía un corazón como vacío. Tenía una casa llena de riquezas, de lujos, cosa que había hecho con su propia mano, pero de una forma no buena. Su preocupación por mucho tiempo había sido únicamente llenar sus bolsillos más y más. Entre más llenos estuvieran, estaba mejor. El problema de Zaqueo a estas alturas ya no eran las riquezas, ya no era el robo que había hecho por tanto tiempo. Su mayor problema a estas alturas era el vacío de su corazón, ese que no podía llenar ni con todo el oro del mundo. Y mencionábamos anoche que todos tenemos un espacio vacío en nuestro corazón que solamente Cristo Jesús puede llenar. Y esa es la parte que a Zaqueo le hacía falta. Miren, hay hoy en día a nuestro alrededor muchas personas que sufren del problema de Zaqueo. Y no hablemos de riquezas materiales, no hablemos de todo lo bueno que podemos tener. Hablemos de eso, del vacío en el corazón. Ese que afecta a tantas y tantas personas hoy en día. Aquí nos menciona un plano fisiológico. Cómo una persona, hablando del plano fisiológico, muestra un corazón vacío. Bueno, se refiere a cuando uno siente. ¿Han escuchado la expresión decir siento una presión en el pecho? Cuando uno siente una presión en el pecho y sabe que, bueno, mi corazón, hablando físicamente de salud, yo estoy bien, ¿por qué siento esta presión en el pecho? Comenzamos a manifestar en nuestro cuerpo ciertas situaciones que no necesariamente son por una condición física. El ámbito cognitivo. Allí destacan la sensación de apatía, de aburrimiento, de inseguridad, tristeza, frustración, y se empieza a presentar la ansiedad. Todo esto son señales de un corazón vacío. Puede ser que en algún momento podamos mostrar alguna de estas cosas, porque como seres humanos son sentimientos que en algún momento pasamos. Todos pasamos tristeza, todos pasamos quizá por el aburrimiento, todos podemos pasar por la inseguridad, en algún momento sentir apatía por alguna cosa. Pero cuando ya se vuelve constante o ya más de uno de esos sentimientos se vuelven presentes en nuestra vida diaria, eso nos empieza a mostrar que a nuestro corazón le hace falta algo. Y hablando de la conducta, del terreno conductual, nos dice aquí, una persona puede observar conductas agresivas, autodestructivas, aislamiento social, conductas adictivas, trastornos de alimentación, etcétera. Y si nos damos cuenta, todo esto que acabo de mencionar son situaciones ¿de dónde? De la mente, no necesariamente físicas. Usted físicamente puede estar saludable, pero si nuestro corazón está vacío, esos son los síntomas que comenzamos a manifestar. Y qué triste es cuando una persona va de síntoma tras síntoma cuando el corazón está vacío. La depresión, la ansiedad, los trastornos alimenticios, todo eso va de la mano de un corazón vacío. Y bueno, aquí no nos dice que Zaqueo tenía todo esto, no nos enlista todo lo que Zaqueo pasaba, pero cuando nos habla de un remordimiento de conciencia,
habla de todo esto. Una persona odiada literalmente por sus semejantes, una persona que no era bien vista. Qué tristeza debe ser para una persona que no haya una sola alma que lo quiera. Gracias a Dios nosotros tenemos amistades, tenemos familia, tenemos gente que nos rodea y podemos convivir en paz, porque no hay nada que nos remuerda la conciencia. El hombre puede buscar dinero, placeres, vicios, cualquier cosa, puede tenerlo todo, incluso trabajo, estudio, llevar una buena vida aparentemente, pero cuando se habla del corazón vacío, solamente es Jesús quien puede solucionar ese problema. Se acercaba el día en que Jesús iba a llegar. Se acercaba ese día. Zaqueo sabía cuál era la fecha y la tenía bien marcada. Hay algo muy interesante que voy a comentar ahorita más adelante, y es que Zaqueo hizo planes para encontrarse con Jesús, solo que olvidó un pequeño detalle. Bueno, dos detalles. Vamos a la Biblia, al versículo 3. Versículo 3, 19:3, Lucas 19:3. Dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era ¿qué? ¿Era qué? Era bajo de estatura. Ya ven, les dije. Zaqueo tenía ese pequeño detalle, que era pequeño de estatura. Y el otro detalle que tenía, el otro detalle que tenía, que se había olvidado, que no solamente él iba a encontrarse con Jesús. Recuerden que a Jesús no venía solo. De un lugar a otro había una multitud que le seguía, además de sus discípulos. Más la gente que se acumulaba, que ya lo esperaba al lugar donde iba. Y entonces, tomando en cuenta que a Zaqueo nadie lo quería, que era chaparrito, a lo mejor era como yo, ¿verdad? Era chaparrito, era odiado, ¿cómo iba él a llegar a acercarse a Jesús? No era fácil, no era como que dijera, amigo, échame la mano, ayúdame a ver cómo puedo hacerle para llegar a donde está Jesús. No había nadie de quien él pudiera apoyarse. Él sabía que quizá iba a ser la persona menos requerida o menos apreciada allí. Así que tampoco era alto como para decir, no importa, yo desde acá veo a Jesús, me conformo con verlo. Si no puedo llegar a hablar con él, me conformo con verlo. Pero resulta que la necesidad de Zaqueo era tal que él iba a hacer lo que fuera por solo ver a Jesús. Y nos dice aquí que él hizo algo. Versículo 4, ¿qué nos dice el versículo 4? Corriendo delante, subió ¿a dónde? A un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Entonces, como ya conocía la ruta que iba a tomar Jesús, seguramente iba a pasar por allí, y él se adelantó y dijo, si me subo a un árbol desde aquí lo veo porque lo veo, y a lo mejor cuando pase justo aquí lo saludo, y me basta con que Jesús me voltee a ver. Si no tengo la oportunidad de hablar con él, por lo menos lo voy a ver. Y entonces se topa con una sorpresa. La multitud se acerca y Zaqueo está ansioso en ese árbol. Ahí la personita bien agarrado que no se vaya a caer. Y en eso viene Jesús con toda esa multitud. Él no se espera siquiera que Jesús voltee arriba, porque Jesús no viene viendo para arriba. Jesús viene caminando entre mucha gente.
Imagínense ustedes esa escena de Jesús apretujado por la multitud, los discípulos tratando de abrirle paso y toda la gente con el bullicio. Y de pronto, para sorpresa de Zaqueo, Jesús se detiene justo debajo del árbol, voltea a ver hacia arriba. ¿Y qué le dice? Vamos a ver el siguiente versículo. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende. ¿Y qué más le dice? Porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Hoy es necesario que me hospede y me quede a dormir en tu casa. Acabamos de mencionar hace un momento que los encuentros de Jesús eran breves, minutos, pero en esta ocasión, al chaparrito odiado por todo mundo, Jesús le dice que se va a quedar en su casa. No le dice: ven, baja, vamos a hablar. O quizá Jesús le hubiera hablado al árbol ahí donde estaba y le dijera: tus pecados te son perdonados, y continuar caminando. A este pecador publicano Jesús le dice: bájate, date prisa, ve a ordenar todo tu casa, porque hoy me voy a quedar a dormir en tu casa. Imagínense ustedes el asombro de todas las personas que estaban allí, y más aún de Zaqueo. Capaz yo me caigo del árbol de la emoción, de la impresión de saber que a quien yo solamente esperaba ver pasar, me habla, y no solamente me habla, sino que me dice que va a quedarse a dormir en mi casa. Jesús continuó su camino porque tenía cosas que hacer. Quiero imaginarme a Zaqueo emocionado. Dice el versículo 6, entonces él descendió ¿cómo descendió? A prisa, capaz que te se dio un brinco para bajar del árbol. Se fue a su casa gozoso a preparar todo, porque el maestro iba a quedarse en su casa. ¿Hace cuánto tiempo que Jesús quería encontrarse contigo? Hoy estás aquí. Y tú no sabes hace cuánto tiempo Jesús ha querido verte. Quizá tú es la primera vez que estás asistiendo a una semana de campañas. Quizás ya has asistido a una más, a dos, a tres o a muchas. No lo sé. Pero sin duda alguna, hoy es el día que Jesús ha elegido para encontrarse contigo. ¿Y por qué no ir contigo a tu casa? Hay una realidad muy hermosa en este relato, y es que a diferencia de las otras personas que se habían encontrado con Jesús, en esta ocasión Zaqueo pensó que él iba a ir a buscar a Jesús. Lo que Zaqueo no sabía es que Jesús había elegido ese día ir allí en busca de Zaqueo. Por eso no nos sorprende el hecho de que Jesús haya detenido y específicamente le haya hablado a él. Y es que Jesús iba en busca de Zaqueo ese día. Jesús conocía perfectamente la condición de Zaqueo. Jesús sabía por lo que él estaba pasando y sabía la gran necesidad que tenía. Obviamente que había muchísimas personas con necesidad. ¿Por qué escogió a Zaqueo? ¿Por qué creen que escogió a Zaqueo? Y el punto es que Jesús decidió ir ese día a ese lugar en busca de Zaqueo. Iba decidido a cambiar su vida. Desde ese momento, Zaqueo fue rápidamente a preparar su casa. Zaqueo estaba emocionado. Zaqueo sabía que el día del cambio había llegado.
así como él tenía remordimientos de conciencia por todo lo que él había hecho, por cuánto tiempo no lo sabemos, pero él se había hecho muy rico, así que esto nos dice que por mucho tiempo o años él había robado. Y entonces Zaqueo decidió hacer cambios en su vida. Vamos a ver qué dice el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver. ¿Cuántas veces? Cuatriplicado, 4 veces. Si a alguien le robé 100, le voy a devolver 400. Y aquí viene la diferencia de Zaqueo con el joven de anoche. Al joven le dolió pensar en tener que deshacerse de sus riquezas. Y aquí, Zaqueo, antes de que Jesús llegara, ya había comenzado a hacer cambios en su vida, ya había decidido iniciar a cambiar su vida. La llegada de Jesús fue, como se dice, el sello dorado, el broche de oro, porque él ya había decidido hacer cambios. Desde antes que Zaqueo se viera con Jesús, él ya había hecho actos de genuino arrepentimiento. Había ya iniciado a dar sus bienes a los pobres, y a quienes les había robado, le estaba devolviendo 4 veces más. Seguramente, cuando nosotros hemos cometido errores que han cambiado en algún momento nuestra vida, llega el momento en que decidimos cambiar. No por el remordimiento de conciencia, sino porque en algún momento decidimos cambiar, decidimos poner un alto a todas esas situaciones que no son correctas y que están llevándonos a cambios nada agradables en nuestra vida, conductas que hacen que se modifique nuestra forma de vivir y la de los demás. Zaqueo empezó a dejarse guiar por Dios por medio de su conciencia. La voz de Dios le hablaba a su corazón y él empezó a hacer cambios. Solamente le faltaba lo más importante. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Jesús, aun cuando la gente señalaba no solo a Zaqueo, sino ahora señalaba a Jesús, se decía: ¿cómo es posible que Jesús esté conviviendo con este pecador, con este ladrón? Y entonces Jesús menciona allí que la salvación había llegado a la casa de Zaqueo porque él también era hijo de Abraham, dando a entender que todos, por muy pecadores, tenemos derecho al perdón. Todos, por muy pecadores, tenemos derecho a arrepentirnos, a cambiar nuestra vida. Todos tenemos derecho a la salvación. Quizás no somos ladrones, no hemos defraudado, no hemos hecho cosas terribles en nuestra vida, pero sí todos somos pecadores y todos necesitamos salvación. Miren lo que dice aquí: Jesús vino a buscar y a salvar. Allí está en el versículo 10. El versículo 10 nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Buscamos e intentamos salvar no lo que tenemos, sino lo que está perdido o lo que está por perderse. Y en esta ocasión Jesús había llegado a esa casa a hacer un cambio por una persona, sí, una sola persona.
Pero dense cuenta que el haber cambiado la vida de Zaqueo, y Zaqueo al hacer cambios en su vida, él ahora iba a empezar a dar testimonio de lo que había hecho Jesús en su vida. Jesús no solamente solucionó su vacío del corazón, ahora como muestra de eso, Zaqueo iba a dar testimonio. El cambio se iba a notar en que Zaqueo iba a empezar a demostrar ese verdadero cambio, iba a empezar a encontrarse con esa gente a la que le había robado y ahora pedirles perdón y devolverles no solo lo que le robó, sino mucho más. Así que Jesús no solamente cambió la vida de Zaqueo, sino de muchas otras personas que de manera indirecta también recibieron ese testimonio de Zaqueo. ¿Cuántas veces nosotros hemos decidido hacer cambios, pero no lo demostramos? Miren lo que dice Juan 3:17. Por aquí tenemos una cita. Juan 3:17. Les voy a invitar para que lo puedan buscar. Ahí adelantito de donde estamos leyendo, unas páginas más adelante, se encuentra el Evangelio de Juan, el capítulo 3. Y miren, dice desde el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué pasa? No se pierda, sino que tenga vida eterna. Y después dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Este mundo está lleno de pecadores, y Jesús, su tarea no es venir a condenarlo más. Condenados ya estamos. Jesús vino para salvarnos, a ti y a mí. ¿Cuán pecadores somos? No hay medida. Todos somos pecadores. Y en otro texto en la Biblia dice que como todos somos pecadores, todos en automático estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero bendito nuestro Padre Celestial, que a través del sacrificio de Cristo Jesús, todos tenemos disponible la salvación. Y hoy ha llegado la salvación para ti y para mí. ¿Cómo nos busca Dios? Dios tiene maneras. Siempre Dios encontrará la manera de buscarte. Tiene sus formas y su tiempo perfectos. Así que si por alguna razón tú hoy estás aquí, es porque quizás alguien te trajo, algún familiar, algún amigo, tu vecina, tu vecino. Agradece por ello, porque esa persona que te invitó y que te ha traído ha sido un canal de bendición que Dios ha utilizado para llegar a ti. En algunas ocasiones hemos recibido invitaciones para ver programas o escuchar programas de radio. Últimamente, de la pandemia hacia acá, la iglesia ha realizado campañas que se han transmitido por internet, por la televisión, y quizá tú has visto alguno de esos programas, y muchas personas se han convertido por escuchar uno de esos programas. Dios utiliza esos programas también para tocar corazones, y allí nos dice tragedias. Aunque suene difícil, pero a veces Dios busca maneras de llegar a ti. Pero cuando nosotros no escuchamos, cuando nosotros decidimos continuar con nuestra vida, Dios sabe que antes de que tu vida termine mal, puede hacer uso de alguna situación difícil para entonces a ti darte una sacudidita y decirte: aquí estoy, no me ignores más. Dios te ha elegido para salvarte, sin duda alguna. Si tú estás aquí no es una casualidad, es porque Dios te ama y aún está en espera de que tú le aceptes. Y muchas personas
han tenido que llegar a un punto crítico en su vida para entonces decir: Señor, me rindo, hasta aquí, ya no quiero sufrir más. Muchos más, en un momento de felicidad, escuchan la voz de Dios y deciden seguir a Cristo Jesús. Pero ¿por qué esperar una situación difícil para entonces decidirnos por Cristo? No hay necesidad, y no es que Dios se deleite en hacernos sufrir, simple y sencillamente que lamentablemente hay personas que han llegado a la tumba sin haber conocido a Jesús. Y mientras haya vida, aunque estemos en una situación difícil, Dios seguirá esperando tu respuesta. ¿Por qué no hacer cambios en tiempos de paz cuando todo está bien? Y la invitación, el llamado de Dios sigue siendo el mismo. Decídete, y decídete por mí. Algunos de ustedes, les decía hace un momento, han estado quizá en repetidas semanas como estas. Y si se hacen de manera constante, es precisamente por eso. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Pero llegará el día en que no habrá más campañas, no habrá más programas, no habrá más personas quizás que te inviten o que te lleven. ¿Seguirás esperando? ¿Seguirás dejando pasar las oportunidades? Recordemos que hay oportunidades que después de cierto tiempo se repiten, pero hay algunas que se dan por última vez. ¿Qué vas a esperar? Zaqueo ese día recibió el perdón. Ese día Zaqueo decidió que no más quería vivir en ese agujero oscuro en el que vivía. Decidió que podía ser un hombre feliz, decidió que su vida podía ser otra, y se decidió por Cristo Jesús. Y Cristo Jesús llevó la salvación a su casa. ¿Qué le dirás tú al Señor esta noche? Porque hoy Jesús quizá te está mirando arriba de ese árbol y te está diciendo: baja ya, ya no te escondas y date prisa, porque quiero ir a tu casa. Date prisa, porque quiero entrar en tu corazón. ¿Qué le vas a responder? Hemos llegado a la última noche, al final de esta semana, pero te aseguro que Jesús te seguirá llamando, y te va a seguir llamando tal vez en otro programa, en otra campaña, a través de tu familiar, de tu amigo, de tu vecino, que seguramente en algún momento te ofrecerá estudiar la palabra de Dios para que lo conozcas más. Pero va a haber un momento en el que tú tendrás que tomar una decisión. ¿Te decidirás por Cristo o continuarás caminando solo, pensando que tu vida está bien, que todo está bien? Pero recuerda que mientras no habite Cristo en tu corazón, ese espacio estará vacío. Ese espacio estará allí, ese hueco en el corazón seguirá allí, aunque aparentemente toda nuestra vida vaya bien. ¿Qué más vas a esperar? Vamos en esta hora a concluir. Vamos a invitar a nuestro amigo Eben que pase. Él va a ejecutar una música especial, es una música instrumental. Y Eben va a alabar el nombre de Dios con su instrumento. Y mientras él lo hace, me gustaría invitarte esta última noche a que vengas aquí al frente para orar, así como lo hemos hecho las demás noches, a que escuches la voz de Cristo Jesús diciéndote: date prisa, aquí estoy.
pero quiero entrar en tu casa, quiero entrar en tu corazón. Ven, vamos a orar. Vamos a escuchar esta bella música. Y si a través de esta música el Señor toca tu corazón, ven aquí. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que llene ese vacío que hay en nuestro corazón.